Podemos empezar, ¿no, chicos? Sí, doctor. ¿Están viendo mi presentación? Sí, ya está compartiendo, doctor, pero su presentación en sí no. Pero no está ahorita, no está la presentación, chicas. No, doctor. A ver, Solo está compartiendo la pantalla. Acá, pantalla completa. Chrome. Porque cuando pongo pantalla completa no me deja. A ver, déjame mirar. Ahora, chicos. Ahora sí, doctor. ¿Ahora están viendo? Sí, sí, doctor. Ya, ok, chicos, empecemos. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre lo que es infección urinaria alta, complicada y no complicada. Bueno, ayer comentábamos qué pasa cuando o sea, qué pasaba con las infecciones urinarias bajas. Hoy día vamos a hablar con la infección urinaria alta. Sigue siendo la Escherichia coli el principal factor y dentro de las cosas que tenemos que tener cierta claridad son estas bacterias que hablábamos, estas Escherichia coli que tienen estas fimbrias P, que son resistentes a la manosa y estas bacterias tienen tendencia a subir, pero no es exclusivamente ese es el único factor. Entonces es importante entender que normalmente en los riñones no hay infección y cuando estas infecciones van por vía canalicular ascendente hacia arriba, esto puede terminar colinizando el uréter y luego llegar hasta el riñón. No es infrecuente la pielonefritis aguda y eventualmente un porcentaje cercano al 20% de los pacientes pueden requerir hospitalización. Globalmente la incidencia anual es entre 10 y 25 millones a nivel de todo el mundo y la mortalidad por la infección es hoy día la pielonefritis aguda en esta época de los antibióticos es rara, pero también tenemos que ser conscientes que hay una cierta tendencia, un cambio por el hecho de que hoy día tenemos muchísimas infecciones que son multiresistentes. Y esto tiene que ver, insisto harto con esto, en el abuso que se está haciendo con el uso de antibióticos. Y esto es muy común. Esta mañana veía en la consulta un paciente que tuvo un cuadro probablemente de una pielonefritis. Entonces este paciente fue a la clínica donde yo trabajo, le dieron un esquema antibiótico, pero su esposa le dijo, mira, a mí siempre me dan uridón F, que es norfloxacino con flunarizepidina, y me sienta perfecto. Entonces es mejor que tomes esto y él hace caso. El gran problema es que cuando tú vas a la farmacia, las farmacias no son en general manejadas por bioquímicos responsables. La formación yo considero que es bastante mediocre y los farmacéuticos que están ahí son vulgares vendedores de medicamentos. Entonces, en otros países del mundo, tú no puedes ir sin una receta a comprar medicamentos. Aquí en Bolivia esto es lo que pasa. Pero eso está generando gran multiresistencia, ¿no? El otro tema es que hay muchísimo antibiótico de contrabando que está viniendo de países donde las cantidades o las concentraciones de antibióticos son por debajo de las permitidas. Entonces, esos antibióticos, aunque los tomes, te generan pronto resistencia.
La otra razón es que los pacientes que empiezan un esquema antibiótico no lo completan, lo suspenden sus antibióticos, sobre todo cuando se automedica, y no completan el antibiótico. Entonces ahí estamos teniendo muchos gérmenes o bacterias multiresistentes. El otro tema, que hoy día es una cosa bastante compleja, es el abuso también que se hace en la administración de antibióticos en el mundo de la veterinaria. Entonces, hoy día estamos comiendo pollos a los que para evitar infecciones por salmonela, les dejan quinolonas como tostado, ¿no? Entonces, hoy en Bolivia la resistencia de quinolonas, como ayer les comenté, es alrededor del 73%. Ahora, en general, todavía tenemos antibióticos que los voy a comentar más adelante que pueden actuar controlando estas infecciones, pero hay que entender que hay unas pielonefritis que se llaman enfisematosas o los abscesos perirrenales, que en general se presentan mucho en pacientes diabéticos que tienen mortalidades altas superiores al 20%. En el caso de la enfisematosa, si no se resuelve prontamente, puede llegar hasta un 80% y los abscesos hasta un 50%. Igual que en las infecciones urinarias bajas, hablamos de no complicadas cuando no hay una lesión en el tracto urinario, ni estructural ni funcional. Pero cuando hay una alteración o estructural o funcional, los pacientes van a tener cuadros de infecciones urinarias complicadas. Si ponemos algún ejemplo, si un paciente tiene un riñón en herradura, es un paciente que tiene más riesgo. Si tú tienes un paciente que tiene una litiasis o una piedra dentro del riñón, es un paciente que tiene más riesgo. Si este paciente es secundario, la infección es secundaria a una estenosis de la unión ureteropiélica que condiciona una pielonefritis, estos pacientes son pacientes con riesgo de hacer estas pielonefritis o pionefrosis o abscesos perirrenales. Entonces es importante entender que tenemos que pesquisar y tratar de forma precoz a estos pacientes. Entonces, si me permiten decir cuánto debo sospechar, es un paciente que puede o no puede tener síntomas urinarios irritativos, pero algo que siempre está es la fiebre. Entonces, un paciente con fiebre y sintomatología irritativa urinaria o dolor lumbar, fiebre y dolor lumbar, debe ser diagnosticado como una pielonefritis hasta que se demuestre lo contrario. Si los pacientes tienen síntomas irritativos como disuria, polaquiuria, nicturia, urgencia o tenesmo, estos pacientes también debemos sospechar. Pero, como les digo acá, más del 20% de los pacientes no tienen síntomas urinarios. Esta mañana estábamos revisando el tema con los alumnos que están rotando conmigo y me daba mucha pena darme cuenta que de los 7 que están rotando conmigo, ninguno sabía la diferencia entre polaquiuria y poliuria, ¿no? Y la polaquiuria es el aumento de la frecuencia, la poliuria es un aumento en el volumen y se dice que si tú orinas más de 3 litros de líquido por día, en general debes considerar que ese paciente tiene poliuria. Entonces, estos pacientes tienen polaquiuria, frecuencia miccional aumentada, y esto tiene que ver con que la vejiga, producto de la infección, está irritada y estos pacientes tienen contracciones permanentes. Una cosa que pueden tener, y sobre todo es más en el lado izquierdo, los pacientes pueden tener náuseas o vómitos. ¿Por qué? Porque la inervación del riñón viene del mismo plexo del que viene la inervación, que va la inervación al estómago. Entonces, estos pacientes con frecuencia, cuando tienen cólicos renales o procesos infecciosos con distensión de la cápsula, con frecuencia pueden tener también cuadros de náuseas y vómitos. Y otra cosa que hay que ir viendo con estos pacientes es que también su estado general puede estar comprometido. Entonces, cuando vemos, los pacientes son como este cuadro, este caso clínico que se presentó en el New England Journal of Medicine de hace varios años, ¿no? Pero presentaba una mujer de 35 años que tiene, como se fijan, síntomas irritativos, fiebre, malestar, náusea y dolor en el flanco. Entonces, cuando uno ve esto que les he presentado acá, todo esto que está descrito acá es lo que esta mujer tenía en este cuadro. Urgencia, disuria, fiebre, malestar, náuseas y dolor en el flanco.
La paciente venía durante un viaje reciente a India y tuvo una diarrea que fue tratada con quinolonas, con ciprofloxacino. Su presión estaba en 105/90, su pulso en 110 y su temperatura 38.6. Tenía un dolor suprapúbico y también en el flanco. Cuando le hicieron un hemograma tenía 16.500 blancos con una creatinina de 1.4. Tenía una previa de 0.8. En su examen general de orina tenía leucocitos y nitritos. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes? Estos pacientes, primero hay que sospechar que se trata de una infección urinaria alta. Y en el caso de con compromiso de este estado general, hay que descartar que no sea una infección urinaria complicada. Y hay que también investigar factores de riesgo. Entre ellos, si es paciente diabético, si tiene antecedentes de litiasis, si es un paciente monorreno, si está tomando corticoides por alguna enfermedad que requiere uso de corticoides, si está un paciente inmunosuprimido porque está recibiendo medicación porque ha sido trasplantado de algún órgano que necesita esto, si es un paciente inmunodeprimido porque tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, todas estas cosas tienen que entrar en el análisis el momento de hacer el diagnóstico de estos pacientes. Y después el otro tema es importante demostrar la infección y la localización. Entonces, la condición casi sine qua non que tiene que haber en estos pacientes es que tiene que hacerse siempre un urocultivo. Es el estándar de oro. O sea, le puedes pedir todos los exámenes, pero tú tienes que identificar germen y tienes que hacer un antibiograma para ver la sensibilidad. El problema es que a veces los pacientes llegan a algunos centros de urgencia, no les piden y les dan antibióticos. Entonces, hay una diferencia entre lo que es una sensibilidad in vivo y una sensibilidad in vitro. Algunos pacientes, el organismo, los pacientes están generando fiebre, como que no están actuando, y en el laboratorio sí están funcionando. Entonces, tú les haces un nuevo general de orina y cultivo y no te crece nada, porque a pesar de que en la persona no están funcionando esos antibióticos, en el laboratorio sí están matando los crecimientos y te enmascaran el cuadro. Entonces, si algo debemos dejar como mensaje en esta clase es que el urocultivo es el estándar de oro de esta patología. Como en todas las patologías, hay que hacer el diagnóstico diferencial y cuando tú tienes un cuadro de dolor lumbar asociado a fiebre, dependiendo del lugar, tendrás que ver si el paciente tiene una colecistitis, si tiene una apendicitis, si tiene una diverticulitis, si tiene un embarazo ectópico. Hay que mirar si hay alguna otra cosa complicada que se haya roto y esté sangrando y eventualmente esté con irritación peritoneal, si tiene litiasis o simplemente el dolor lumbar es por una lumbalgia, si hay una trombosis venosa, si hay una enfermedad pélvica inflamatoria, prostatitis. Entonces, el momento de valorar a los pacientes hay que ver que hay otras posibilidades diagnósticas. Igual que comentábamos ayer, la Escherichia coli es definitivamente el germen que con más frecuencia está presente. Y en segundo lugar, la Klebsiella. En el hombre es más común la Klebsiella que en el varón, también hay Staphylococcus. Esta es una guía que se llama Sanford Guide. El Sanford Guide es probablemente hoy día una de las guías de manejo de antibiótico más prestigiosas en el mundo, ¿no? Estaba revisando antes de entrar a dar la clase con ustedes y este año te siguen diciendo que las enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella y Proteus son número uno la causa de esta enfermedad. Y después tienes enterococos, sobre todo en pacientes ancianos o que previamente han recibido antibióticos. En tercer lugar, tenemos a la Pseudomonas aeruginosa y sobre todo en pacientes que han estado hospitalizados, que han recibido antibióticos o manipulaciones urológicas. Entonces, estos pacientes tienen riesgo de tener infecciones por esta bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál es el problema hoy que veo yo con los pacientes? Esto es muy común hoy día. Tú estás viendo pacientes que tienen 85 leucocitos por campo, flora bacteriana regular, en este caso no habían nitritos, que es un factor de sospecha, y su cultivo ha crecido en Escherichia coli B. En B significa beta-lactamasa de espectro extendido, es un mecanismo de resistencia que tienen estas bacterias. Entonces,
El paciente que esta mañana vi que les comenté hace un momento tenía prácticamente lo mismo y es muy común, sensible a la micacina, a la gentamicina, a carbapenémicos o a la nitrofurantoína. Mensaje que es importante que sepan, la nitrofurantoína es un medicamento que se considera un uricosúrico porque pasa por la vía urinaria y actúa ahí, pero no actúa a nivel del parénquima renal. Por lo tanto, en las pielonefritis es preferible, o sea, no es preferible, está contraindicado utilizar. Entonces, nos quedan pocos antibióticos o nos quedan aminoglucósidos o nos queda el carbapenémicos. Entonces, hay que entender que cefalosporinas, quinolonas, sulfamethoxazol, trimetropin, aminopenicilinas son resistentes. Entonces, esto es algo que hay que tener claridad. Entonces, ya hemos hablado un poco sobre las etiologías, pero esto va cambiando, ¿no? Las Escherichia coli en las complicadas van disminuyendo y van apareciendo otro tipo de bacterias en general asociadas a procesos de infecciones urinarias complicadas. También les comenté y les mostré ayer, esto es el lugar donde yo trabajo, que la gran mayoría de nuestras infecciones son producidas más del 80% por Escherichia coli y en segundo lugar está Klebsiella y enterococos, ¿no? Entonces estas son las causas más comunes, después viene Proteus y después ya están el resto que ustedes están viendo en la lista. La pregunta, estos pacientes una vez que vienen con este cuadro de fiebre, malestar, dolor lumbar y decaimiento general, ¿los tenemos que hospitalizar? No todos, no todos. Si tú piensas que el paciente está hidratado, si tú ves que es un paciente que eventualmente va a poder cumplir el tratamiento que tú le estás llegando en su domicilio, son pacientes que los puedes manejar de forma ambulatoria. Y si tiene familia que se haga responsable del cuidado de estos pacientes que hay que entender que están decaídos, es mejor mandarlos a su casa, pero si tú ves que no hay esas condiciones, es mejor que se hospitalice. Hay que mirar si se trata de una infección urinaria complicada. Si yo tengo una paciente mayor de 74 años, obesa, con antecedente de una diabetes tipo 2 insulino requiriente desde hace 5 años, que su creatinina estaba en 1.6 la última vez que vine, ese paciente yo prefiero hospitalizarlo, ¿no? Si tengo alguna duda, también los hospitalizo, pero si tú ves que el paciente está severamente comprometido, con mucha fiebre, dolor, y tú lo ves con un marcado compromiso de su estado general, es mejor hospitalizar. Yo creo que hay que hospitalizar cuando las pacientes están embarazadas y a los ancianos también es gente a la que creo que hay que hospitalizar porque esos pacientes, igual que los niños, se descompensan muy rápido. Y como hablamos, si hay comorbilidades. Entonces, el diagnóstico por imágenes en la piolina usualmente no está indicado. O sea, de partida uno no parte pidiendo ecografías, ni tomografías, ni resonancias, pero si tú ves que el paciente tiene un cuadro de sepsis, sí. Y a veces es pedir una ecografía y lo mejor es pedir una tomografía contrastada. Si tú estás identificando gérmenes inusuales, eventualmente es mejor. Si tiene el paciente antecedente litiasis, hay que ver. Si hay fiebre que no se resuelve después de 72 horas de tratamiento, hay que estudiar a estos pacientes. O si el paciente está recayendo en forma muy precoz también. Ayer hablábamos un poco de la causa de las infecciones urinarias más frecuentes hoy día en el hombre que tenía con la relación del coito anal, pero hoy día si este paciente no tiene antecedente de esto, es mejor, perdonen chicos un ratito, es mejor hospitalizarlo y también los niños que están con fiebre. Ayer les comenté este tema de la Escherichia coli y les mostraba un poco la sensibilidad que tiene en el medio y también les comenté que esto es muy común, muy parecido a lo que sucede en otros hospitales de la ciudad, entre ellos el Hospital Viedma. Entonces, hace un momento veíamos ese urocultivo y veíamos que era sensible, resistente a las cefalosporinas, que era sensible a la nitrofurantoína, pero hemos visto que no sirve este antibiótico para las pielonefritis, y que sí era sensible a la genta, a la micacina y al imipenem. Entonces hay que ver y conocer la sensibilidad de los gérmenes para poder enfocar un tratamiento. Porque como les voy a mostrar, las guías te hablan de las quinolonas como una alternativa de primera línea y ustedes pueden ver
que tienen 72% de resistencia, o sea que lo mejor es no utilizar ese tipo de antibióticos. Entonces, aquí es un ejemplo, esto es up-to-date. Entonces, up-to-date, la primera alternativa de tratamiento son las quinolonas. Pero les digo, en Bolivia tenemos más de 70, sobre todo en Cochabamba, 70% de resistencia. Entonces, no puedes tú administrar este tratamiento que tú sabes que tiene solamente 32 o 33% de posibilidades de éxito. El sulfamethoxazol y trimetoprim en nuestro medio también tiene una altísima tasa de resistencia. Entonces, todos estos antibióticos que te están planteando acá prácticamente no son una opción en Cochabamba. Una de las cosas que nosotros estamos viendo es que creemos que hay que partir siempre con algún aminoglucósido y hemos visto que hay diferencias, 70 y tantos por ciento de sensibilidad de la gente y 90 y tantos por ciento de posibilidades, casi 100, de la amicacina. Entonces yo parto en general con amicacina como primera alternativa y asocio en general una cefalosporina de tercera generación que tiene alrededor de 66% de sensibilidad. Y con eso parto. Pero vuelvo a insistir en algo que he dicho al principio de esta presentación, es que los pacientes deben tener un urocultivo para que veamos la sensibilidad. Entonces, esto te va a permitir escalar, desescalar o cambiar antibióticos en función a ese resultado. Cuando es parenteral, te hablan de la ceftriaxona, que les he dicho 63% de sensibilidad, 37% de resistencia, 73% de resistencia, 27% de sensibilidad. Astronam no tenemos en el medio, entonces no son unas alternativas. ¿Qué dice hoy Sanford Guide? Lo mismo que comenté hace un momento. Las enterobacterias ya las hemos comentado, pero ¿cuál es el régimen primario? Siguen siendo quinolonas y ceftriaxona. Y como otra alternativa ponen el ertapenem o el meropenem. Pero vuelvo a decirles que acá en estas guías no está amicacina, que para nosotros en Cochabamba sigue siendo una alternativa bien interesante de poderla utilizar. Aquí hablan de la gentamicina como un tratamiento empírico cuando hay bajo riesgo de resistencia. Entonces se pueden dejar gentamicina o amicacina. El ertapenem es una maravilla, es un carbapenémico que tiene la ventaja de que puedes administrarlo en forma parenteral con una inyección de una sola vez al día. El imipenem se tiene que poner cada 6 horas y el meropenem cada 8 horas, entonces genera una cierta dificultad. También hablé de cefalosporinas de tercera generación, como la cefixima, que es una alternativa, y cuando funciona y es sensible, amoxicilina con ácido clavulámico puede ser una alternativa. La otra pregunta es cuánto tiempo debemos tratar a estos pacientes. En promedio, yo diría que entre 10 y 14 días, y 7 si la respuesta es buena, pero en general tienes que extender un poco tu tratamiento y a estos pacientes hay que irlos siguiendo, hay que ir viendo cómo evolucionan. Si los pacientes están recibiendo amicacina, no se olviden que es nefrotóxica, entonces hay que ir monitorizando en la medida que va pasando, cada 3, 4 días, hacerles laboratorios y ver cómo se está comportando la función renal. Y si los pacientes no están evolucionando bien, eventualmente uno puede escalar, no sé, de un paciente que está recibiendo amicacina y no está funcionando, te puedes ir a imipenem o meropenem y ver cómo van esos pacientes. Las pielonefritis complicadas son infecciones que se complican y que generan riesgo de mortalidad en estos pacientes. Una de ellas es la pielonefrosis, que es la presencia de pus dentro del sistema colector. Las pielonefritis enfisetamatosas son estas infecciones que en general se producen en pacientes que son diabéticos y con frecuencia son pacientes anaeróbicos que producen gases y producen estas infecciones, y hay que mirar los abscesos renales o perirrenales y las necrosis corticales. Entonces, si un paciente no está funcionando, uno le hace una ecografía y ve qué es lo que está pasando, ves esta zona hipoecogénica en la ecografía. En estos pacientes es mejor hacer una tomografía y ver cómo va. Dejas esquemas antibióticos y no se funcionan, y si estas lesiones se ponen más hipoecogénicas, eventualmente a veces es interesante puncionarlas, y si con la punción no logras evacuar de forma adecuada, estos pacientes a veces es mejor operarlos y drenar.
Acá están viendo el sistema colector lleno de gas. Esto es una pielonefritis enfisematosa en un paciente con diabetes. Estos pacientes, eventualmente, si les haces una tomografía, puedes mirar el paciente que tiene un neumomediastino, como se está viendo acá, pero tienes un absceso, una pielonefritis enfisematosa con gas incluso alrededor del riñón. ¿Qué hay que hacer con este paciente? Cirugía y sacar ese riñón, porque si no, el riesgo que se corre de que pierdas al paciente es altísimo. Las necrosis papilares también son otras condiciones. Se presentan en pacientes que abusan con el uso de analgésicos. Se producen estas necrosis de las papilas de los cálices, producen obstrucción. Eso genera obstrucción y acumulación de distensión del sistema que colecta la orina. Este sistema dilatado se infecta y produce estas infecciones. Las pionefrosis, por ejemplo, este es un paciente con un riñón en herradura, entonces estás viendo este riñón derecho normal y el riñón izquierdo lleno de estas cavidades que cuando se operan era una pionefrosis infectada. ¿Cuál es el tratamiento? Hacer una heminefrectomía y sacar ese riñón, porque si no vas a perder el paciente. En algunas ocasiones, pacientes que tienen estas colecciones de pus dentro del riñón, les colocamos unos catéteres que se llaman doble Jotas. Entonces, lo que ustedes están viendo acá, se ha colocado el catéter doble J, la orina está absolutamente turbia, pero miren cómo por los orificios del catéter doble J está bajando del riñón abundante cantidad de secreción purulenta. Entonces, estas secreciones las tienes que cultivar, mandar a cultivo, identificar la causa. A veces puede ser un cálculo como el que se está viendo acá. En esos casos se deja un catéter doble J, se trata la infección y una vez que se ha tratado, eventualmente la infección se tiene que tratar la causa de la obstrucción, que es el cálculo, y tratar. Estos pacientes tienen una obstrucción de la unión ureteropiélica de forma bilateral y secundario a eso, estas cavidades que están dilatadas se pueden infectar y producir también pionefrosis. Los pacientes que tienen pielonefritis y están embarazados, estos son pacientes que debemos considerar como infecciones urinarias complicadas. A veces es mejor hospitalizar a estas pacientes y tratarlas, ir monitorizando el crecimiento y el desarrollo del bebé, ir tratando las infecciones y eventualmente hay que tratar las infecciones con antibióticos que no sean tóxicos para el bebé. A los niños y a los ancianos hay que tratarlos básicamente de la misma manera, hay que tratarlos pensando que estos grupos etarios se pueden descompensar de forma muy fácil. Entonces, un anciano o un niño que no lo hidratas, que no, está decaído, no quieren comer, y si tú no repones, estos pacientes pueden evolucionar con procesos importantes de deshidratación y todos esos procesos pueden complicarse porque se puede terminar incluso alterando la función renal. Eso se llama tener una insuficiencia renal prerrenal por deshidratación. Entonces es mejor a estos grupos etarios hospitalizarlos. No se olviden nunca de los diabéticos. El paciente diabético es otro paciente de riesgo que siempre hay que considerar que se puede complicar. Estos son los que hacen pionefrosis, estos son los que hacen abscesos, estos son los que tienen bacterias multiresistentes, están asociados en general a procesos de obesidad. Entonces, en líneas generales, a estos pacientes también hay que tratarlos con muchísimo cuidado. Entonces, estos pacientes igual van a tener más compromiso de tu estado general, fiebre, dolor lumbar, náusea y vómitos, síntomas irritativos. Eventualmente los pacientes, si tienen un cólico renal, una litiasis, pueden tener un cólico renal y eventualmente hematuria. Los gérmenes en general van cambiando, disminuyen la Escherichia coli y aumentan otros como Citrobacter, Pseudomonas o Enterococos. Y como en todos, hay que el pilar del tratamiento es ser un urocultivo y estos pacientes definitivamente sí hay que hospitalizarlos. Reposo, antipiréticos, analgésicos, antiméticos y líquidos parenterales, ¿no? Y las opciones de tratamiento no cambian en relación a lo que hemos hablado del anterior grupo.
Sigo insistiendo que las quinolonas hoy día no deben pensarse en usar, lo mismo que Bactrim o la amoxicilina sola con ácido clavulámico es una mejor alternativa. Entonces aquí estamos viendo los gérmenes que son más comunes en nuestro medio. En el lugar donde yo trabajo, de los pacientes que mandamos para cultivo, 73% son negativos y 27% positivos. Las mujeres tienen más infecciones, casi 2/3 de los pacientes tienen infecciones urinarias o casi 3/4 partes, y 1/4 parte son varones las infecciones urinarias, ¿no? El grupo etario son más comunes en los mayores de 60 años, pero mayores de 40 son el 75% de los grupos que producen infecciones. Y mecanismos de resistencia vamos a encontrar en varios de estos grupos y podemos encontrar que el principal grupo mecanismo de resistencia es de las betalactamasas de espectro ampliado y las de espectro extendido. Y hay que entender que hoy día, cada día estamos viendo más estas bacterias multiresistentes. Vuelvo a insistir con lo que les decía, la Escherichia coli sigue siendo la bacteria más común. Hace un rato hablábamos de cotrimoxazol o sulfamethoxazol matrimetropin, 66% la resistencia, no hay que pensar en estos. Hay que pensar una alternativa. En nuestro medio todavía no hay un gran uso de piperacilina con tazobactam, es otra alternativa. Aquí están carbapenémicos y la micacina. No olvidemos que la nitro no podemos usar en este grupo etario, la gentamicina 75 y los aminoglucósidos, perdón, las cefalosporinas 65%. ¿Qué pasa con Klebsiella? En general, la micacina y mipenem son las mejores alternativas. En los enterococos, definitivamente puedes utilizar varios, amoxicilina con ácido clavulámico o ampicilina, son una buena alternativa. La nitro es una buena alternativa y la vancomicina es otra alternativa. En proteus hay que ver amicacina, imipenem y piperacilina con tazobactam, pero también la amoxicilina con ácido clavulámico es una alternativa. Entonces, los pacientes con infecciones urinarias agudas complicadas pueden presentar bacteriemia, pueden presentar sepsis y disfunción de múltiples órganos y sistemas, y pueden presentar shock, insuficiencia renal, y a causa de esto los pacientes pueden fallecer. Entonces, esto es lo más probable que ocurra en pacientes que tienen obstrucciones de la vía urinaria, que han sido sometidos a procedimientos, sobre todo endurológicos, ureteroscopías, cirugías percutáneas o cistoscopías o resecciones de próstata. Entonces, estos pacientes tienen como más riesgo. Si tienen anomalías del tracto urinario es otra condición. Y no nos olvidemos de los ancianos y de los pacientes diabéticos, como siempre. Con frecuencia estos cuadros de pionefrosis, lo que tienes que terminar a hacer es sacar estos riñones que están infectados, o si no vas a perder a los pacientes. En caso de estos abscesos hay que entrar y drenarlos y hacer drenajes percutáneos. A veces estos abscesos están tabicados y puedes drenar una cantidad y no drenas el resto. A veces es mejor entrar y drenar. Pero también se pueden hacer estos drenajes percutáneos y a veces funcionan en estos pacientes con abscesos renales si acompañas esto con antibióticos. Hace un momento les mostraba este catéter J, que es un sistema de derivación interna. Se asciende esta guía, que es como un alambre que la punta es flexible, a través del meato ureteral y se lo sube hasta el riñón. Y sobre esta guía, que es un alambre recto, se monta este catéter, que es un J, que en su extremo tiene esta forma de J, es por eso que se llama J. Entonces, una vez que hemos llegado al riñón, tú retiras este alambre guía y el J se enrosca arriba en el riñón y abajo en la vejiga. Entonces, a veces tú colocas estos Js, cultivas esta orina y ven, como vieron en el video que mostré hace un momento, que sale abundante cantidad de pus. Hay que tratar estos pacientes con antibiótico y en función de eso definir qué va a pasar. A veces la vía urinaria baja es imposible de entrar porque hay algo que está obstruyendo y tú tienes un paciente que está infectado. A veces tenemos que hacer derivaciones por arriba, que se llaman hacer nefrostomías percutáneas, que te permitan drenar estos abscesos. Ya después resuelves la causa de la obstrucción.
¿Qué dicen las guías para estos pacientes graves? Siguen hablando de quinolonas como una alternativa. Yo insisto en que no es la alternativa. Yo pienso que hay que pensar de entrada en amicacina o gentamicina y probablemente amica y eventualmente cefalosporina. Se puede utilizar, no sé, cefotaxima 1 gramo cada 8 o ceftriaxona 1 gramo cada 24 con gentamicina o amicacina. Si tu paciente tiene pseudomona, la alternativa es la ceftazidima, porque este germen, este antibiótico se elimina en forma casi exclusiva por vía urinaria y tiene la pseudomonas mucha sensibilidad. Y después están los carbapenémicos, el tadpenem, imipenem o el meropenem. Entonces, pienso que ellos son las alternativas de lo que debemos utilizar en el medio y hay que mirar. Estas son las guías de la Asociación Europea de Urología. Entonces, ¿cómo sospechamos de que tiene un paciente una pielonefritis? Hay que pedir historia, evidenciar que hay una complicación. Son pacientes que por otro lado no responden al tratamiento antibiótico. Hay que ver que no tienen complicaciones o médicas como diabetes o pacientes inmunosuprimidos y no se olviden de que en general la eritrosedimentación está alta y la proteína C reactiva mayor a 3. Entonces esos son valores de laboratorio que nos hacen sospechar de que el paciente está con una infección urinaria, una pielonefritis complicada severa. En este grupo de pacientes, lo mínimo que tienen que recibir antibióticos son 2 semanas, eventualmente en función a respuesta y a laboratorios se debe extender por 3 semanas. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Ustedes saben qué tema se va a presentar mañana? ¿Están oyendo, chicos? Porque estoy hablando y nadie contesta. No, doctor, no sabemos qué tema nos van a dar mañana. No nos pasaron el temario ni nada. Ya, yo averiguo. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, doctor. No, doctor, gracias.
Bye.